Buenos días. En la clase de hoy vamos a trabajar el texto de André de qué, cómo y cuándo enseñar. Si bien el texto tiene sus añitos y él pensaba en la educación española, todavía pienso que sí, todavía tiene vigencia, se lo sigue trabajando al texto como tal y me gustaría que lo tengan por lo menos como un texto fuente, un texto base, al que después pueden complementar con un textos más actuales y quizás escritos o pensados para su país. En este caso yo soy de Argentina. Y ahí ya vamos a ver después a futuro otros textos de Argentina que tienen unos añitos menos, son del 2010, 2015. Vamos a ver primero un pantallazo. ¿Qué enseñar? Contenido. ¿Qué tipo de contenido enseñamos? Conceptuales, actitudinales y procedimentales. ¿Cuándo enseñamos? Siguiendo criterios de secuenciación y temporalización. ¿Cómo enseñando? Enseñamos siguiendo aspectos instrumentales y operativos, un estilo pedagógico y estrategias pedagógicas. Aquí tienen un pequeño repaso de qué es el currículum. Ya lo definimos y lo vimos en el anterior video. Se los dejo a la lista de reproducción y también el video en la parte superior derecha. O la pueden buscar en la lista de reproducción como didáctica. La pongo para que repasemos porque es en base al currículum en el que vamos a armar nuestras clases. Y en nuestras clases son del qué, cómo es el qué, cómo y cuándo enseñar. Se basa en un currículum. Así que para eso tenemos que saber definir el currículum y saber conocer cuál es el currículum que maneja nuestra institución, o se maneja a nivel provincial, o se maneja a nivel nacional, dependiendo de dónde estamos enseñando. Ahora sí, vamos a enfocarnos. En primer lugar, hemos dicho que hay que enseñar los contenidos educativos, es decir, la oferta que la institución escolar hace y que los alumnos deben aprender. Alude al conjunto de capacidades cognitivas, psicomotrices de autonomía que el educando debe adquirir. Estas pueden ser conceptual, teniendo en cuenta hechos, conceptos o sistemas conceptuales, es decir, la relación entre conceptos; procedimental, uso de métodos, técnicas o procedimientos y estrategias; y actitudinal, valores, normas y actitudes. Por ejemplo, a nivel conceptual podemos decir qué es el medio ambiente y nos interesa que el estudiante conozca qué significa medio, qué significa ambiente y qué significa la combinación de ambos. Eso sería un concepto. También nos interesaría que haga una relación de cómo se relaciona con la sociedad urbana, con el barrio, con la provincia, con la municipalidad, con la sociedad en la que él se maneja. Ahí sería el sistema conceptual. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, por ejemplo, que diga, bueno, en tales barrios se producen basurales a cielo abierto, o hay quema de basurales, o hay este problema de focos de focos infecciosos producidos por la basura. ¿Cómo resolvería ese problema? Y bueno, ahí puede ser que los estudiantes digan, bueno, vamos a hacer una campaña de concientización, vamos a hacer un video, vamos a ir casa por casa, vamos a ir a la plaza del barrio y vamos a explicarle a los vecinos por qué es importante que tiren la basura en dos bolsas diferentes, o si van a tirar vidrio, lo pongan dentro de una cajita. Si tienen materiales orgánicos, pueden hacer su propio composta, pueden hacer para ayudar a hacer su propia huerta, cómo pueden usarlo. En fin, eso sería, por ejemplo, a nivel procedimental. Y actitudinal, ahí en eso estamos creando la conciencia del cuidado del medio ambiente. Y ahí, como pueden ver, trabajando en el medio ambiente hemos visto conceptos, hemos visto métodos o técnicas o estrategias, y hemos generado en ellos ciertos valores y actitudes. ¿Cuándo hay que enseñar? Primero se debe organizar las intenciones educativas, es decir, contextualizar los objetivos de cada área en cada ciclo de acuerdo con las peculiaridades de los educandos. Secuenciar y distribuir los contenidos por cada ciclo, estableciendo las pautas y momentos adecuados de progresión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de ordenar las actividades educativas de manera cronológica, precisando cuándo y dentro de qué límite de tiempo se han de realizar. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta que cuando enseñar es que tenemos que tener en cuenta en qué momento de la escalera educativa nos encontramos. Por ejemplo, si yo estoy en séptimo grado, por decir, y soy profesor de lengua, a mí ya me interesa que ellos conozcan todos los géneros literarios y puedan escribir mínimo 10 párrafos. Para eso tengo que ver cómo ha sido su evolución, han trabajado en los anteriores años, cómo era su nivel de lectura, su nivel de interpretación de texto. Y por eso es que en primero y segundo le van a enseñar las primeras letras y a armar una palabra.
de tercero a cuarto ya van a ver qué es, el manual, qué es una entrevista, qué es la noticia periodística, qué es la leyenda, qué es el cuento, qué es la novela, qué es el mito, qué es la leyenda, etcétera. Y ya van a poder hacer una pequeña descripción en la que dicen cuál es el protagonista, qué ha pasado, cuándo ha pasado, por qué ha pasado, las consecuencias, cómo es el final, tiene moraleja o no tiene moraleja, y ya van haciendo pequeños parrafitos. Después de quinto a sexto, ya se desarrolla un poquito más las definiciones y ya se busca que ellos también puedan crear, no solamente reproducir, sino también, sino también crear. Que pueden ellos hacer, por ejemplo, noticias periodísticas en grupos, pueden hacer un pequeño cuento de por lo menos 3 a 5 páginas. Entonces, eso cuando hablamos de cuándo enseñar hay que pensar, estoy en este curso, en esta división, tengo que charlar con el docente de los anteriores años para ver cómo han ido trabajando, qué han ido viendo, para complementar, para remarla más si yo tengo que remar, para ver cómo la voy a presentar. Todo eso hay que tener en cuenta cuando hablamos de cuándo hay que enseñar. Después aquí tienen algunos criterios básicos para cómo van a organizar el contenido. Lo dejo ahí para que lo lean. Y después tenemos la diferencia entre secuenciación y temporalidad, porque no es lo mismo. Secuenciación hace referencia al orden de los temas e indica el camino que hay que recorrer, mientras que la temporalidad alude a los ciclos y niveles en los que se han de tratar los temas. Hace referencia al tiempo en que se ha de recorrer el camino, y este tiempo ha de ser diferente según los alumnos concretos que tenemos en cada curso y según cada alumno. Por ejemplo, secuenciación. Si yo estoy en tercer grado, por decirles de primaria, en naturales, en los NAP, me pide que yo presente en primer cuatrimestre todo lo que son los sistemas, circulatorio, respiratorio, digestivos, etc. Y que después en el segundo cuatrimestre ya presente la Tierra, los relieves, los planetas, el universo, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que seguir un cierto orden. Y tengo que ir de lo más simple a lo más complejo, de lo conocido a lo desconocido. Y entonces yo tengo que secuenciar de decir, bueno, mi meta a fin de cuatrimestre es llegar a este contenido. Para eso entonces yo tengo que ir viendo de a poquito todos los temas para que sea fácil la comprensión de lo que yo quiero ir al final. Y después en temporalidad, ten en cuenta si estoy en primer ciclo, estoy en segundo ciclo, si estoy en la secundaria, si estoy en la universidad, si estoy en el profesorado. Dependiendo de en qué momento esté yo enseñando, también va a ser la complejidad con la que les voy a presentar el tema. Porque si, por ejemplo, no es lo mismo presentar el sistema circulatorio en primaria que presentarlo en secundaria o ya en nivel terciario, donde ya tienen que saber muchísimo más, porque quizás, por ejemplo, si estoy hablando de que estoy de la carrera de medicina, no les voy a enseñar lo mismo sobre el corazón que veían en primaria y secundaria. Ya les complejizo muchísimo más porque en el futuro pueden hacer una especialización y tener que hacer una operación o dedicarse a ser cardiólogos o hacer operaciones teniendo en cuenta eso. Así que eso se diferencia de secuenciación, que es hacer un orden de temas. O sea, va a ir de un principio a final, de lo simple a lo complejo, y temporalidad. Tener en cuenta la capacidad de mis alumnos y conocer cómo ha ido siendo un tratamiento de ese tema a lo largo del tiempo. ¿Cómo hay que enseñar? Hay que siempre dejar lugar a que todo método didáctico sirve. No hay que caer en el dogmatismo, decir que solamente un método es válido, o caer en el fetichismo, pensar que un método es mágico. Es decir, por ejemplo, creer que solamente la lluvia de ideas es el único método que le sirve al docente para todas las clases, para todos los grupos, cuando no es así. Ni tampoco caer decir que yo hago la lluvia de ideas y ya saber cómo van a reaccionar los chicos, cómo van a reaccionar los estudiantes, ya a ver cómo van a contestar. Y no siempre le van a contestar, no siempre le van a responder. Así que siempre tengan en cuenta buscar más de un método a 15 o también buscar en las aplicaciones, TIC página. Siempre hay que buscar más de un método para enseñar. Después aquí les presenta el método, Anderegg les presenta como el método ideal, que sería aquel que sigue el estilo pedagógico de ser sistemático, ecológico e investigativo. Sistemático, la capacidad de entender las interconexiones de los problemas y de tratarlos de resolver. Abordaje de la realidad de las diferentes ciencias y disciplinas. Abordaje de las cuestiones o problemas parciales teniendo en cuenta la totalidad.
quiere decir que los estudiantes sean capaces de tener una multiperspectividad, tener más de una mirada de por qué sucedió eso. Por ejemplo, si estábamos viendo la semana de mayo, es decir, no solamente decir lo que pasó exactamente en ese día, sino como varias cosas que pasaban en otros lugares y varias cosas que pasaron años anteriores afectaron y culminaron o el 25 de mayo fue consecuencia de eso, de que vayan más allá. Por ejemplo, cuando también si estamos en ciencias naturales y estamos viendo que nos preguntamos por qué un valle no tiene cloacas, podemos decir, bueno, es porque en su momento ha habido una toma había una toma de ese lugar y se construyó los valles sin tener planeamiento. Fueron las mismas personas las que fueron construyendo las casas y por eso al no haber un plan detrás, fueron siendo las propias personas las que fueron creando las casas, por eso esa zona no tiene cloaca. O puede ser que en su momento se ha creado un plan de vivienda, pero no se ha pensado que se cree cloacas, porque no, por X o Y razón. O sea, tener una multiperspectividad de por qué ese hecho, suceso, objeto de estudio, etcétera, es como es hoy, haciendo una mirada, una multiperspectividad, haciendo una interrelación o interconexión entre otros conceptos, otros problemas, otras situaciones. Después tenemos lo que es lógico, en la que dice, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se produce en un ecosistema, grupo de clases, taller o seminario, el cual comparte una dinámica. Tenemos un entorno físico, son las instalaciones, equipamiento, disposición de los asientos, iluminación, la temperatura, la ventilación, que influyen y condicionan el comportamiento humano. También tenemos el entorno psicosocial, capaz de favorecer o desfavorecer las relaciones interpersonales. Es decir, no es lo mismo si mi materia es la primera de la mañana, o sea, de las 8 o 7 de la mañana, dependiendo de la escuela, que si mi materia es la última de la mañana, por ejemplo, de las 11 o 10 y media de la mañana, porque no va a ser la misma energía. Se dice que la primera materia es la que van a ir dormidos, van a estar desganados, van a estar con sueño, muchas veces sin desayunar, y la última materia va a estar pensando en el almuerzo, en que ya me quiero ir, ya me voy junto con los amigos a jugar a pelota, etc. No es lo mismo los horarios en los que yo tenga la materia. Tampoco va a ser lo mismo que yo dé mi materia a la tarde, en verano, que en provincia del norte, por ejemplo, en la que puede haber de 40 grados para arriba, y muchas veces no hay aire en las escuelas. Es una realidad también que pasa mucho, sobre todo en el interior, a veces con suerte y ventiladores. Imagínense más de 40 grados, a veces sin ventiladores, enseñando una materia. Los chicos te van a estar desganados, no van a querer saber nada, van a estar sudados, se van a dormir, me van a estar tirando, profe, la verdad, qué calor que hace, o se van a ir de tema. También no es lo mismo si yo en mi aula o taller tengo las herramientas necesarias para poder cumplir con lo que mi materia va. Por ejemplo, si es laboratorio, no es lo mismo que yo les enseñe solamente la teoría, que lo podamos poner en práctica porque la escuela cuente con herramientas y equipo y una sala dedicada para el laboratorio. Y también no es lo mismo, no va a ser lo mismo si estoy hablando de diferentes escuelas en diferentes contextos sociales. No quiero entrar mucho porque, bueno, eso ya vamos a ver en un futuro video y no quiero hacerlo muy largo. Y por último tenemos la investigativa. Se trata de asumir una actitud científica. Se trata de desarrollar las predisposiciones a detenerse frente a las cosas para tratar de desentrañarlas, problematizarlas, interrogarlas, buscar respuestas, pero sin instalarse nunca en las certezas absolutas. La actitud interrogativa, el formular problemas, tratar de resolverlos, el admirar lo que sucede y preguntarse por qué sucede, es el generar pensamiento crítico, es el no aceptar las cosas como son, el de poder ir más allá, el de presentar dos miradas del mismo problema. Por ejemplo, en ética, que muchas veces no nos queremos, los profesores de ética no se quieren jugar por tratar temas polémicos porque no quieren que se genere problemas, discusiones, peleas en el aula o que después se hagan diferencias irreconciliables entre los estudiantes, pero muchas veces es importante que ellos tengan su espacio para dar su voz, para opinar sobre cosas que después se hacen proyectos de ley y se aprueban, y muchas veces el estudiante por no poder, no tener ese espacio para dar su opinión, que puede ser a favor, puede ser en contra, o puede ser un término medio, ¿por qué no? No se le genera ese espacio, es porque muchas veces también generamos estudiantes que son reproductivos y no tienen pensamiento crítico. Y bueno, eso fue todo por hoy. Sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otro.